Invitación. Te agradezco mucho la invitación y bueno, siempre que me lo pidas, voy a decir que sí, obviamente, sobre todo por la conversa que tenemos unos minutos antes de empezar las sesiones, que son entretenidas y bueno, muy agradables. Bueno, hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca refractaria, que es una aparte de la enfermedad celíaca. Obviamente, el que lee esto y dice, pero ¿qué hace Marilor hablando de enfermedad celíaca, no? Que es una patología digestiva. Sin embargo, es importante para el hematopatólogo conocer esta enfermedad, sobre todo por las consecuencias de esta patología cuando se hace refractaria. ¿Por qué no puedo pasar la siguiente aquí? Como saben, la enfermedad celíaca es una enteropatía inmunomediada frecuente que ocurre en individuos que tienen ciertos haplotipos, ciertas características genéticas definitorias de la enfermedad y que se caracteriza por una intolerancia a el gluten que se encuentra en el trigo y la avena, produciendo una enfermedad malabsortiva crónica que se caracteriza por la presencia de diarrea, pérdida de peso, anemia ferropénica, etc. Esta enfermedad puede ocurrir a cualquier edad, sin embargo, es más frecuente en mujeres que en hombres y su frecuencia varía geográficamente, pero en países occidentales ronda el 1%. Voy a cerrar aquí un momento para poder seguir leyendo. Esta prevalencia es mayor en pacientes con riesgo. Por ejemplo, su prevalencia es más del 20% en familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca. También es más frecuente en pacientes con enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 o la enfermedad de Crohn. Y ocurren más del 15% de pacientes con anemia ferropénica, esté o no diagnosticada la enfermedad. Y es más frecuente también en pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams. O sea, hay un grupo de enfermedades que se relacionan con la enfermedad celíaca. Con respecto a la fisiopatología, esta es una enfermedad multifactorial. Se dice que para que ocurra la enfermedad tienen que, digamos, haber la conjunción de factores genéticos, factores ambientales y alteraciones inmunitarias del individuo. Con respecto al componente hereditario de esta enfermedad, bueno, tiene un fuerte componente hereditario. Existe una concordancia del 75 al 80% en gemelos monocigotos. Y el factor predisponente mejor caracterizado es la presencia de heterodímeros del antígeno leucocitario humano, clase 2, de Q2 en un 95% y de Q8 en un 5%. Sin embargo, la presencia de este haplotipo no es suficiente para que se desarrolle la enfermedad y es así como aproximadamente el 30% de personas caucásicas o europeas tienen este haplotipo y no desarrollan la enfermedad, con lo cual se necesitan otros factores para que se desarrolle finalmente la enfermedad celíaca. Al punto que la ausencia, digamos, de este haplotipo prácticamente descarta la enfermedad y se dice que la incidencia de enfermedad celíaca en individuos negativos para DQ2 y DQ8 es menor del 0,4%. De modo que tener el haplotipo no significa que vamos a desarrollar la enfermedad, pero no tenerlo prácticamente la descarta. De modo que el haplotipo tiene un rol fundamental en la enfermedad celíaca y se debe básicamente a sus propiedades físico-químicas, debido a que estos receptores tienen bolsillos cargados positivamente que tienen gran capacidad de ligar péptidos que han sido diaminados por la transglutaminasa 2. Otros factores genéticos han sido involucrados en la enfermedad. Se dice que en estudios de asociación genética se han detectado al menos 115 genes no HLA relacionados.
que además están ligados a otros tipos de enfermedades inmunológicas como la diabetes tipo 1 o la artritis reumatoidea, por lo que se considera que estas enfermedades de alguna manera tienen que estar relacionadas. Además, existen factores ambientales relacionados con la enfermedad y en este capítulo el microbioma intestinal ejerce un rol fundamental. El gluten, como saben, son péptidos activadores de enfermedad, que son péptidos altamente, digamos, inmunológicos, y comprende dos tipos de proteínas, que son las gliadinas y las gluteínas. Estas proteínas tienen gran cantidad de prolina y glutamina, que son unos aminoácidos muy resistentes a la degradación por el ácido gástrico o las enzimas pancreáticas debido a que contienen gran cantidad de grupos sulfidrilos que están cargados negativamente. Entonces, estas proteínas son difíciles de degradar por las enzimas que se encuentran en, digamos, en las secreciones gástricas. Ahí es donde juega un papel fundamental la microbiota, porque una microbiota, digamos, normal o una microbiota adecuada en la luz intestinal permite o facilita la degradación enzimática de estas proteínas y además mantiene intacta la barrera, digamos, que corresponde a la superficie epitelial del intestino. Si esa barrera está alterada y aumenta la permeabilidad intestinal, hay mayor probabilidad de que estas proteínas no degradadas puedan entrar en la lámina propia y producir entonces toda la patología que caracteriza esta enfermedad. De modo que esa permeabilidad, que está garantizada en parte por la microbiota en el individuo, es vital para poder mantener, digamos, esa barrera intacta. Se dice que hay otros factores de riesgo ambientales que en partes también están relacionadas con este microbioma. Se dice que infecciones de la infancia, sobre todo el rotavirus, predispone a esta enfermedad. Pacientes que nacen por cesárea están predispuestos. La introducción temprana de gluten en la dieta y la ausencia de lactancia materna. Y luego están una serie de factores inmunológicos en donde juega un papel fundamental la transglutaminasa que diamina, digamos, esos epítopes tóxicos que generan la enfermedad. Estos fragmentos peptídicos que no han sido digeridos son transportados a la lámina propia y son convertidos en de glutamina a glutamato con carga fuertemente negativa que se ligan fuertemente a este receptor que se encuentra en los linfocitos T y en las células dendríticas presentadoras de antígenos. Aquí vemos un esquema donde se puede observar un poco gráficamente lo que les he dicho. Estas proteínas que sufren digestión incompleta logran pasar a la lámina propia a través de unas uniones intercelulares o unas uniones que no están bien conformadas o bien establecidas y se unen a los receptores HLA correspondientes que se encuentran tanto en las células dendríticas como en los macrófagos y en las células TSD4, que son células que van a producir una respuesta, por una parte una respuesta TH1, reclutando células y produciendo interleuquina 21 y interferón gamma y factor de necrosis tumoral, y que además en un ambiente rico en interleuquina 15 van a evitar la acción reguladora que tienen los linfocitos T supresores en la mucosa intestinal. Y por otra parte, esa ausencia del rol supresor de estos linfocitos van a activar linfocitos intraepiteliales citotóxicos que van a producir destrucción de las células del ribete en cepillo, o sea, de las células intestinales, y también van a predisponer para que haya apoptosis de esos enterocitos. Y por otra parte, mediante la producción de anticuerpos, porque van a estimular a las células B para que haya producción de anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina,
y estos anticuerpos también se van a depositar en esos enterocitos y van a perpetuar digamos, este efecto inflamatorio en las células epiteliales. Todo esto va a generar, obviamente, un aumento de la permeabilidad intestinal y va a producir un círculo vicioso, porque va a haber, al haber mayor permeabilidad, pues obviamente más péptidos incompletamente digeridos van a poder pasar a la lámina propia. Entonces, con respecto a la clínica, la enfermedad celíaca produce síntomas clínicos de malabsorción y una serología positiva con la expresión de antitransglutaminasa 2, antigliadina y antiendomicio. Y además va a haber otros padecimientos en estos pacientes, van a tener deficiencia de hierro, retardo de crecimiento, dermatitis herpetiforme y otra serie de, digamos, manifestaciones clínicas que ayudan al clínico a hacer el diagnóstico. Existe todo un algoritmo diagnóstico de la enfermedad que está establecido y se modifica periódicamente por el Colegio Americano de Gastroenterología, en donde la biopsia tiene un papel fundamental, no solamente en el adulto, sino en algunos niños que tienen, digamos, criterios específicos para realizar la biopsia. Esta biopsia es muy importante porque nos va a permitir el diagnóstico, digamos, final de la enfermedad. Eso sumado a los hallazgos clínicos y los hallazgos endoscópicos, que también son bastante característicos y están dados por la presencia de un empedrado o un patrón en mosaico que se describe endoscópicamente, y en casos de atrofia muy severa, la presencia de aplanamiento de vellosidades. Dentro de los hallazgos histológicos, recordemos que el diagnóstico se hace por la presencia de linfocitosis intraepitelial de más de 30 linfocitos por 100 enterocitos, la presencia de hiperplasia críptica cuando se altera esa relación cripta-vellosidad, y finalmente la atrofia de vellosidades, que es un paso, digamos, más avanzado en la enfermedad. Y así se ha establecido la clasificación histológica de la enfermedad celíaca, la primera hecha por Marsh en 1992, en donde se establecen cuatro tipos, digamos, o 4 grados, y posteriormente Corazza y Vilanacci establecieron una clasificación un poco más sencilla, en donde establecen que la grado A corresponde al tipo 1 y tipo 2 de la clasificación de Marsh, y es la, digamos, enfermedad celíaca no atrófica, y la grado B ya corresponde a la enfermedad celíaca, en donde ya se observa atrofia intestinal. Morfológicamente, para recordar, pues lo que vamos a observar es una mucosa muy aplanada, con pérdida de vellosidades, y lo característico es ver la cantidad de linfocitos que se pueden ver en la superficie, digamos, en el epitelio de superficie y también en las glándulas. Y en algunos casos prácticamente no hay que contarlos porque es muy grande la cantidad de linfocitos que se pueden ver desde el punto de vista histológico. Cuando hacemos el estudio inmunofenotípico de esos linfocitos, vemos que entonces esos linfocitos expresan CD3, expresan CD8, son negativos para CD4 y además expresan CD5 y CD7, como se observa en esta imagen. Sin embargo, la infiltración linfocítica no es exclusiva de la enfermedad celíaca, y debemos recordar que hay otras patologías que son frecuentes y que pueden estar asociadas a ese infiltrado de linfocitos intraepitelial y que constituyen diagnósticos diferenciales. La infección por Helicobacter pylori es una de ellas y es una patología bastante frecuente, así como el consumo de medicamentos, sobre todo los sartanes, el sobrecrecimiento bacteriano, las patologías autoinmunes, la deficiencia de IgA y, bueno, otro cortejo de patologías que están relacionadas con esa presencia de linfocitos intraepitelial y que son diagnósticos diferenciales porque también producen clínica de diarrea, de pérdida de peso, etc. Luego tenemos la enfermedad celíaca refractaria, que es el tema que nos toca realmente. Esta es una entidad clínica infrecuente y compleja que ocurre en aproximadamente 1 a 2% de los pacientes con enfermedad celíaca.
y se caracteriza por síntomas persistentes y recurrentes de mala absorción en pacientes que tienen una dieta libre en gluten durante 6 a 12 meses, en ausencia de otras causas de atrofia vellosa o de complicaciones neoplásicas. Es importante resaltar que en muchas ocasiones la enfermedad celíaca no responde de manera inmediata a la dieta libre en gluten y que pueden haber casos de pacientes con incremento a la sensibilidad al gluten o que tienen una respuesta retardada o retrasada digamos, a la dieta libre en gluten. De manera que estos pacientes están incluidos digamos, en este grupo de patologías refractarias al tratamiento. Esta resistencia puede ser o puede ocurrir de manera primaria o secundaria. En los casos de resistencia primaria, lo que tenemos es un paciente que ha sido diagnosticado de enfermedad celíaca y que a pesar de la dieta libre en gluten, a los 6 meses o 12 meses, el paciente permanece con atrofia vellosa y clínica de mala absorción. La resistencia o la enfermedad celíaca refractaria secundaria es aquella que ocurre en pacientes que han sido diagnosticados de enfermedad celíaca y después de años o meses del diagnóstico inicial y de la respuesta al tratamiento, vuelven a tener síntomas de mala absorción y vuelven a tener atrofia vellosa. Es importante resaltar que la resistencia primaria ocurre en pacientes de mayor edad que tienen mayor estado o más severos de mala absorción y además con más frecuencia tienen una serología negativa. Con lo cual se establece que tienen distintas características clínicas, histológicas y además inmunofenotípicas. Esta enfermedad celíaca refractaria se ha subclasificado en dos formas. La enfermedad celíaca refractaria tipo 1, que se caracteriza por un inmunofenotipo normal o el inmunofenotipo que normalmente hemos visto en la enfermedad celíaca, en esos linfocitos. Es decir, que expresan CD3, que expresan CD8, que no tienen fenotipos anormales. En cambio, la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, las células intraepiteliales tienen un inmunofenotipo aberrante en al menos 20% de las células establecido por citometría de flujo o 50% de las células en los cortes histológicos luego procesadas con inmunistoquímica. Y esos fenotipos aberrantes, digamos, pueden ser diagnosticados desde el punto de vista histológico, como dije antes, o por inmunofenotipo. Es así como entonces la enfermedad celíaca refractaria tipo 1 podemos ver que expresan CD3 y expresan CD8, en tanto que la enfermedad celíaca refractaria tipo 2 son negativos esos linfocitos para CD8 y el CD3 que expresan es CD3 épsilon o CD3 citoplasmático. Con lo cual, no, en la mayoría de los casos por inmunistoquímica lo que vamos a ver es una ausencia de expresión de CD3. ¿Por qué es importante establecer esta diferencia? Porque, bueno, básicamente porque esta enfermedad se parece más su sobrevida a el linfoma enteropático y esta sobrevida se ve muy afectada, digamos, en el sentido de que termina siendo una sobrevida de incluso menor del 50% de la sobrevida que tienen los pacientes con enfermedad celíaca refractaria tipo 1. Generalmente se dice que su frecuencia no ha sido bien esclarecida o es poco conocida. Y además, lo que sí se sabe es que es más frecuente en pacientes que tienen 2 alelos para el HLA-DQ2, es decir, que son homocigotos. Se considera que afecta aproximadamente el 1% de los celíacos y generalmente ocurre en celíacos adultos mayores de 50 años. Y además es más frecuente en mujeres. Se caracteriza clínicamente por una enfermedad malabsortiva muy severa, con yeyunitis ulcerativa y progresión rápida a linfoma de células T enteropático. Clínicamente, como dije antes, cursa con diarrea severa, dolor abdominal, pérdida de peso y se correlaciona el grado de enfermedad o el grado de severidad bastante bien con la hipoalbuminemia.
Desde el punto de vista histológico, generalmente lo que se observa son grados severos de atrofia, con presencia de colágeno subepitelial, con marcada hipoplasia críptica y, como dije antes, atrofia. Otros parámetros que se observan en esta enfermedad y que no se observan en la enfermedad celíaca convencional es el aumento de la cromogranina A, la beta-2 microglobulina y un aumento significativo de la LDH que no suele observarse en la enfermedad celíaca no complicada. Para el diagnóstico, pues debe evaluarse en primer lugar la presencia o no de adherencia a la dieta libre en gluten. Esto es muy importante porque muchos pacientes no siguen estrictamente la dieta y esto se evalúa simplemente haciendo los estudios serológicos. Los pacientes que no cumplen la dieta probablemente tienen títulos serológicos muy altos, en tanto que los pacientes refractarios suelen tener títulos bajos de anticuerpos. Además, la revisión del diagnóstico inicial, si el paciente no fue estudiado desde el punto de vista genotípico, pues se hace el estudio y se hacen estudios endoscópicos para evaluar si hay ulceración duodenal o de yeyuno, que son parámetros altamente sensibles para el diagnóstico de la enfermedad. Y por supuesto, un estudio minucioso desde el punto de vista histológico con múltiples biopsias de duodeno, tanto de la segunda porción como del resto de las porciones del duodeno, y además estas biopsias deben estar muy bien orientados y para eso hay métodos para, digamos, permitir que el clínico pueda orientar la muestra una vez que la toma y métodos para evitar que esa muestra se mueva o se altere durante el procesamiento y pueda ser adecuadamente evaluada. Y la identificación de esos linfocitos intraepiteliales aberrantes que por lo general son TCR alfa beta, pero 14% de ellos pueden ser gamma delta. Además, no expresan CD3 ni CD8, solo CD3 citoplasmático que se establece o se determina por citometría de flujo. Y la presencia de clonalidad del receptor del linfocito T, que es negativa por lo general en la enfermedad celíaca convencional y que suele ser positivo en la mayoría de los casos de enfermedad celíaca refractaria tipo 2. Además, pueden haber marcadores NK de superficie. Hoy en día se está evaluando la valoración de este marcador, que es el NKp46 o CD335, que es un marcador, digamos, de comportamiento citotóxico y que está propuesto como un marcador para diferenciar la enfermedad celíaca refractaria tipo 1 de la tipo 2. Por supuesto, la inmunistoquímica tiene menor sensibilidad que la citometría de flujo, pero es mucho más fácil de hacer en biopsias fijadas en parafina, cosa que no sucede con la citometría, y por esto se procura que un número mayor de células puedan ser identificadas para poder hacer el diagnóstico. Desde el punto de vista de mutaciones, se ha visto no solamente mutaciones del receptor del linfocito T, que se observa en un porcentaje tan alto como el 96%, sino que también se han observado mutaciones de la vía del JAK-STAT en un número importante de pacientes con enfermedad celíaca refractaria tipo 2. Con respecto a la patogénesis, digamos, de cómo se desarrolla este progreso hacia la neoplasia en la enfermedad celíaca, está básicamente relacionada con la producción aumentada de citoquinas que tienen las células tumorales, de las células, digamos, linfoides en el epitelio, como interferón gamma, interleuquina 1 y la interleuquina 15, que potencian de manera significativa la vía del JAK-STAT y además pueden predisponer para que ocurran mutaciones somáticas de esta vía. Y además se activa la vía del factor nuclear potenciador de las cadenas capas de las células B activadas, que es un factor digamos, predisponente o promotor de la linfomagénesis que ocurre por mutaciones en reguladores negativos de la célula tumoral.
Como dije antes, está muy aumentada la incidencia de linfomas enteropáticos en pacientes con enfermedad celíaca refractaria y además otros linfomas y otras neoplasias en el intestino, incluso fuera de él. Incluso se considera que la enfermedad celíaca refractaria tipo 2 es un linfoma no-Hodgkin indolente o de bajo grado y se considera una condición pre-desarrollo de linfoma enteropático. Se dice que aproximadamente el 50% de los pacientes con enfermedad celíaca refractaria tipo 2 desarrollarán un linfoma enteropático en los siguientes 5 años. Por su parte, el linfoma de células T asociado a enteropatía es un linfoma infrecuente de células T que ocurre, como dije antes, en el 50% de estos pacientes y que ocurre generalmente entre la quinta y la séptima década de la vida. Y antes se establecían dos tipos histológicos. Hoy en día se considera que el tipo 2, o lo que antes se llamaba linfoma enteropático tipo 2, es otro tipo de linfoma. El tipo 1, o lo que era antes tipo 1, es linfoma enteropático que conocemos y que se caracteriza por una infiltración transmural por células de tamaño intermedio a grande que se encuentran en un fondo rico en histocitos y eosinófilos que a veces un poco oscurecen la presencia de estas células, hacen difícil el diagnóstico, por lo menos desde el punto de vista morfológico, y además está asociado a cambios enteropáticos en el epitelio intestinal que no está comprometido. En ese epitelio lo que vamos a observar son células intraepiteliales con las características que ya les mencioné de ausencia de expresión de CD8 y CD3. Desde el punto de vista fenotípico, las células tumorales expresan marcadores T, así como marcadores, digamos, que demuestran el fenotipo intraepitelial de estos linfocitos, como la integrina CD103, y además expresan CD30, que es un factor, un marcador muy importante porque la enfermedad celíaca refractaria no expresa CD30. Además, el Ki67 es alto y pueden expresar P53. Con respecto al linfoma intestinal monomórfico epiteliotrópico, que es lo que antes se conocía como el linfoma de células T asociada a enteropatías tipo 2, es una patología que también ocurre en el intestino delgado, pero es mucho menos frecuente y no está asociado a enfermedad celíaca. En estos casos, este tipo de linfoma expresa marcadores como el CD56 y marcadores tipo Granzyme B o perforina. Además, se ha asociado a otras neoplasias, tanto linfoproliferativas como linfomas difusos de células grandes B, como cáncer esofágico y de hipofaringe, así como carcinomas de intestino delgado. Se ha visto ligeramente aumentar su prevalencia en pacientes con enfermedad celíaca refractaria. Como conclusión, tenemos claro que aunque se dispone de pruebas serológicas con muy alta sensibilidad y especificidad, el diagnóstico de la enfermedad celíaca sigue siendo un diagnóstico multidisciplinario, que es importante el seguimiento de los pacientes celíacos con síntomas persistentes y atrofia vellocitaria para descartar o bien la poca adherencia a la dieta libre en gluten, y para esto hay que sensibilizar al paciente en cuanto a la importancia de mantener una dieta libre en gluten para evitar justamente complicaciones, o establecer el diagnóstico de enfermedad celíaca refractaria. El uso de la inmunistoquímica y la citometría de flujo en estos pacientes es muy importante para poder subclasificar el tipo de refractariedad que tiene, si es una refractaria tipo 1 o tipo 2, y esto es muy importante debido a que el pronóstico de esos pacientes varía significativamente, y para poder entonces, digamos, utilizar esquemas diferenciados de tratamiento y de seguimiento debido al riesgo que tienen los enfermos con enfermedad celíaca refractaria tipo 2 de desarrollar neoplasias linfoproliferativas. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Buenísima conferencia, Marilor, agradecida contigo por aceptar la invitación a estas altas horas de la noche allá en España y que sigas aquí con nosotros. De verdad que eso
lo valoro inmensamente. Y además, bueno, excelente conferencia, eres excelente expositora como siempre. Gracias. Y nada, de hablarnos de este tema, pues tan complejo que es, bueno, muchas veces no se diagnostica o se diagnostica mal. Y también nosotros los patólogos pues tenemos dificultades en el diagnóstico porque además acá nos quedamos con la morfología y la morfología medio achueca porque no tenemos la información clínica, el paciente no tiene disponibilidad de hacerse las pruebas y mucha gente espera que uno con la biopsia del duodeno pues podamos decir una gran cantidad de cosas y pues sabemos que no es así. Y durante toda la charla que nos diste, me recordé de un caso que tuvimos alguna vez que tú debes recordar en el Centro Médico Docente de la Trinidad, que obviamente tú diagnosticaste como un linfoma enteropático. Por ahí Sí, debe estar, que es el primero y el único que yo he visto. sí. Fue el Vamos a ver. segundo que yo he visto, o sea que no es tan infrecuente. Yo he visto solo 2 casos de linfoma enteropático. O sea que es una patología bastante infrecuente. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Ahí en el chat, no sé si hay alguna No pregunta. sé si van a haber muchas preguntas, pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente querida que seguramente al final te van a querer saludar. Pero vamos a ver por acá, Lisbeth Mendoza dice, hola, puede estar asociado a lesiones endocrinas intestinales de tipo neoplasia endocrina múltiple. No he leído que esté asociada a enfermedad endocrina, no he leído que esté asociado. Está asociada, obviamente, a otras patologías autoinmunes, pero no específicamente a los NEM. Y no solo linfoma. No, no entendí la pregunta. Sí, es la misma persona que pregunta que si está asociado a enfermedades endocrinas intestinales y no solo linfomas, otras infecciones, debe ser. Em, a ver, la enfermedad celíaca per se necesita ciertas alteraciones, como dije antes, del microambiente del intestino delgado para que se desarrolle, que son factores predisponentes, digamos. Ya sabemos que la alteración genética, no la alteración genética, el haplotipo, porque en realidad no es una alteración, es un haplotipo que tienen ciertos segmentos de la población. Ese haplotipo no es suficiente. Entonces tienes que tener una condición autoinmune de predisposición para poder desarrollar la enfermedad. Por otra parte, como dije antes, la microbiota tiene un papel fundamental debido, por una parte, como dije, al hecho de que esa microbiota ayuda a degradar las proteínas, digamos, del gluten, pero además la integridad, digamos, de ese epitelio en parte está determinado por esa microbiota. Entonces, alteraciones, infecciones, por eso está relacionado con la infección por rotavirus en la infancia, infecciones previas, cambios en la flora intestinal, etcétera, son factores que pueden predisponer al desarrollo de enfermedad celíaca. Y eso explicaría por qué, por ejemplo, muchos pacientes desarrollan la enfermedad no durante la infancia o en la adolescencia, sino que desarrollan la enfermedad en una etapa más tardía. Probablemente tenga que ver con este hecho de que hayan ciertas alteraciones que antes no existían y que se generaron posteriormente y son las que, digamos, constituyen el disparador de la enfermedad. Ahora No sé esa si microbiota está muy de moda porque ahora está relacionada con en todo lo que todo, nos pasa. con todo lo que te puedes imaginar. Después te cuento muchas otras cosas que he leído con relación a A este la tema. microbiota. Muy interesante, sí, es muy interesante. Muchos saludos por acá de la doctora Ángela Ruiz, de la doctora Desiree Santiago por allá en Santo Domingo. Ay, tan lindo. Pueden desactivar sus micrófonos si quieren para hacer sus preguntas. Ustedes cuentan allá los linfocitos intraepiteliales por enterocitos. Sí, los contamos y no los contamos con inmunistoquímica. En principio no usamos la inmuno para contarlos, a menos que tengamos duda. Por ejemplo, si yo cuento 20, 22, digo, jolín, voy a hacerle inmunistoquímica. Entonces le hago un CD3, le hago algún marcador que me permita ver exactamente cuántos hay.
Pero generalmente digamos, cuando nos hacen biopsias duodenales, en pacientes con sospecha de enfermedad celíaca, prácticamente están diagnosticados porque el paciente ya tiene la serología, tiene anticuerpos antitransglutaminasa, ya eso está hecho. Lo que no suelen hacer es la determinación del haplotipo, porque ya se ha visto que eso no tiene tanta importancia porque vas a tener muchos pacientes con el haplotipo correspondiente, siendo que no tienen enfermedad celíaca. Y lo que tú Claro. tienes que hacer es descartar que haya otras enfermedades, digamos, que tengan algunas características clínico-morfológicas parecidas a la enfermedad celíaca, pero que no son, como por ejemplo la infección por Helicobacter pylori, como dije antes, que es muy frecuente que en biopsias duodenales haya incremento de linfocitos y además haya incremento de células inflamatorias en el corion interglandular y otras patologías. Aquí hay muchísima patología autoinmune y muchísima deficiencia de IgA. No, ¿verdad? Sí. Es mucho más frecuente aquí, en Europa, no sé, supongo que tiene que ver con la raza Etnicidad, sí. Bueno, pues Marilor, agradecida inmensamente y te esperamos para otra charla más, que es la del ganglio linfático normal y la médula ósea, que yo sé que para todos los patólogos en general siempre es un problema. Esos Y, son dos charlas porque eso es muy largo. bueno, 2 charlas, mejor. Tendrían que ser dos Te presentaciones. vemos más. Pero sí, sería muy interesante de repente hacer una, sobre todo de médula ósea, porque sé que a veces eso reviste algunos inconvenientes. Y realmente hemos visto que es bastante más fácil de lo que parece el estudio sistemático de la médula ósea. Sí, y bueno, y el ganglio linfático también, porque a veces tenemos problemas hasta de la interpretación del marcaje normal de inmunohistoquímica en el ganglio normal, que confunde, que no Claro. se sabe dónde marca, y que sería muy bueno pues para los residentes y jóvenes patólogos y bueno, ni tan jóvenes, también para mí. Gracias, Marilor. Nada, a ti y a Ay, todos que ustedes. Muchas gracias. duermas. Saludos a todos. Un beso Seguro, muy grande, un abrazo. cariño. Adiós.